Hola, soy Patricia Rincón, presidenta y coordinadora de la ONG Arca Tierra. Les doy la bienvenida a este último video de la serie contra el cambio climático. Esta serie de videos está disponible en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, donde hemos observado cómo hacer tu hogar sostenible, cómo hacer tu ciudad sostenible, cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural, cómo crear un desarrollo sostenible en zonas desérticas y costeras. Con estas y otras recomendaciones haremos una síntesis de cómo tú puedes ayudar a solucionar el cambio climático. Cómo crear un desarrollo sostenible en zonas de recursos naturales claves para la supervivencia del planeta. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo crear un desarrollo sostenible en distintas zonas geográficas. Nos falta ver cómo crear un desarrollo sostenible en zonas de recursos naturales a preservar para garantizar la supervivencia de la Tierra. Comenzaremos por ver zonas de selvas y bosques. Te hemos enseñado soluciones para distintas regiones, clasificadas según su geografía y clima, dejando para el final las regiones de zonas naturales claves a conservar para la supervivencia del planeta. Esto lo hemos dejado al final, porque para la conservación de diversos recursos naturales claves se necesitan de políticas de gestión nacionales e internacionales. La responsabilidad de proteger recursos naturales, tales como selvas y bosques, lo que incluye a los bosques de manglares, no solo recae en las regiones, es un compromiso mundial o al menos continental que se debe asumir. Extraer valiosas materias primas para el desarrollo económico y social de una región a costa de selvas y bosques repercute en la respiración de la humanidad y en la supervivencia del planeta. Y dejar de extraer recursos trae consigo la pobreza y miseria, además de que su conservación amerita enormes costos para el control de incendios forestales, para la seguridad de los indígenas y de los recursos naturales, en evitar la minería ilegal, la tala ilegal y la extracción de animales en peligro de extinción. Si tomamos de ejemplo a Brasil, le exigimos conserven selvas y bosques. En Brasil se encuentra el 60% de la selva amazónica. Más de un tercio de la selva amazónica pertenece a más de 3.344 territorios indígenas, la cual emite aproximadamente el 12% del oxígeno y absorbe el 15% de dióxido de carbono del planeta, por lo que resulta elemental su conservación para asegurar la respiración de las presentes y futuras generaciones. Su extinción representaría la liberación del dióxido de carbono absorbido a la atmósfera, generando efectos climáticos devastadores y aceleraría enormemente el problema del calentamiento global y afectaría el ciclo del agua. Entonces, si les dijera que solo es responsabilidad de las regiones o del país, sería totalmente falso y fallidas las recomendaciones, porque les solicito que se pongan en el lugar de Brasil. La selva amazónica
cubre un 49% de su territorio. En Colombia, un 43%. En Bolivia, el 44%. En Ecuador, un 42%. Estas naciones tienen una población a la que alimentar, por lo que deben producir alimentos, generar ingresos para derrotar la pobreza. Pero de forma egoísta, les exigimos que las conserven. Les pedimos que se sienten a ver crecer los árboles mientras se mueren de hambre, para que todos podamos respirar. Y también les exigimos que gasten billones de dólares al año en sistemas contra incendio y de seguridad para la protección de las selvas. La desaparición de la selva amazónica, principalmente, es ocasionada por actividades de agricultura y ganadería, seguida por la minería ilegal y los incendios forestales. La conservación de selvas requiere dejar de explotar materias primas. En estas zonas se encuentra oro, diamante, petróleo, entre otros recursos minerales de sumo valor en los mercados. Pero el valor del oxígeno, de la absorción de CO2 y la purificación del agua no se encuentra en los mercados de forma efectiva. Por estas razones, la ONG Arcatierra propone la política de gestión calidad del aire y Tratado Mundial de Protección del Medio Ambiente, que más adelante se expondrá para que los países con selvas y bosques que se deben conservar puedan ser conservados, porque dispondrán de los recursos para financiar actividades económicas sostenibles en la región, la instalación de sistemas de vigilancia y seguridad para la protección de recursos naturales y de reservas indígenas, y para la instalación de sofisticados sistemas contra incendios forestales. Actividades económicas sostenibles en zonas protegidas. Agricultura y ganadería sostenibles. Las zonas de la selva amazónica que ya fueron ocupadas para la agricultura y ganadería deben dirigirse hacia la sostenibilidad. Existen innumerables ONGs de Colombia, Brasil y de otras naciones amazónicas que proponen mecanismos para que estas actividades se efectúen de forma sostenible, entre las que destacan agricultura sotobosque, siembra conjunta o asociación de cultivos y crianza de animales, la combinación de varias especies que se retroalimentan para la producción de alimentos con la intención de promover y optimizar la captación de nutrientes, el control de plagas y la polinización, así como mejorar la productividad agrícola sin la necesidad de la tala, aprovechan al máximo el terreno. Bajo la sombra de grandes árboles se siembran distintas especies que se coadyuvan para su crecimiento y alta productividad en conjunto con la crianza de animales, que aportan a los suelos fertilidad. Existe una extensa lista de vegetales y hortalizas que crecen bien bajo la sombra, es decir, bajo condiciones sotobosque, y que evitan que los grandes árboles mueran por plagas. Los indígenas han practicado desde tiempos muy remotos la siembra conjunta o asociación de cultivos. Los policultivos de los pueblos indígenas de América se caracterizan por la siembra conjunta de zapallo, maíz y frijol. Estos tres cultivos se benefician mutuamente
El maíz provee una estructura a los frijoles para poder escalar, eliminando así la necesidad de postes. Los frijoles proveen de nitrógeno al suelo que las demás plantas utilizan y la calabaza extiende por el suelo monopolizando la luz solar que protege las demás semillas. Las hojas de la calabaza actúan como un acolchado, creando un microclima que retiene la humedad y las espinas frenan algunas plagas. En tiempos modernos, la siembra conjunta se ha amplificado a la crianza de animales. Por ejemplo, en Colombia, bosques de café aumentan su productividad con la crianza de animales y la combinación de otras siembras con una economía circular, es decir, sin desechos. En todo el proceso productivo se reutilizan los desechos o son vendidos a otras industrias. A esta forma de siembra conjunta con la crianza de animales, en los 70 se les dio el nombre de permacultura por unos australianos interesados en mejorar la productividad, salvo que la permacultura se origina desde la cultura indígena, tomando los orígenes y preceptos de diversas culturas indígenas. Permacultura. La permacultura es un sistema de principios de diseño agrícola, económico, político y social, basado en los patrones y las características del ecosistema natural. Un hábitat diseñado según los principios de la permacultura se entiende como un sistema en el cual se combinan la vida de los seres humanos de una manera respetuosa y beneficiosa con las de los animales y las plantas, para proveer las necesidades de todos de una forma adecuada. El proceso de diseño tiene como objetivo una integración óptima de las necesidades ecológicas, económicas y sociales del sistema, de modo que a largo plazo se puede autorregular y mantener en un equilibrio dinámico mediante interferencias mínimas. Como mencionamos anteriormente, la permacultura o algo similar se ha venido practicando desde hace miles de años por personas que nunca han oído esta palabra. Las tribus y pueblos ancianos en Tanzania y en Sri Lanka cultivan jardines que imitan a los bosques salvajes. Estos jardines no sufren erosión, no requieren grandes esfuerzos ni tareas y la producción de alimentos es muy alta. Lo que hace funcionar a la permacultura es la relación de sus componentes, la red de mutuo provecho que se establece entre ellos. Este principio puede ser utilizado para hacer que la agricultura y la crianza de animales sean más eficientes y sostenibles, se parezcan o no a un ecosistema natural, para que una granja típica o aldea de indígenas puedan contener todos los componentes necesarios para crear un sistema sostenible y autosuficiente para su alimentación. Horticultura orgánica. La horticultura orgánica es la ciencia y el arte de cultivar frutas, verduras, flores y plantas ornamentales usando los principios básicos de la agricultura ecológica para mejorar y conservar los suelos, controlar las plagas y preservar variedades en policultivos, sin la necesidad de plaguicidas o de fertilizantes nada amigables con el medio ambiente, que por lo general
ocasionan la erosión de los suelos, la muerte de polinizadores y la contaminación ambiental de suelos, agua y aire. Esta técnica debe aplicarse a todos los cultivos. Hay diversas alternativas para hacerlo a pequeña y gran escala, utilizando el equilibrio ecológico, entre las que destacan: la siembra directa. Es una técnica de cultivo sin alteración del suelo mediante arado. Incrementa la cantidad de agua que se infiltra en el suelo, aumenta la retención de materia orgánica y la conservación de nutrientes en el suelo, evita la erosión del suelo y previene organismos causantes de plagas, ya que mantiene el equilibrio ecológico del suelo y protegen a los organismos que contrarrestan las enfermedades. A diferencia de la siembra de arado, de la siembra tradicional, la productividad de los suelos suele bajar de manera importante debido a la reducción de la materia orgánica, producto del laboreo excesivo del suelo. Esta técnica se conoció de los incas y se ha difundido y mejorado su uso con la combinación de policultivos, el equilibrio ecológico de diversas especies y el uso de compost, que mantienen la salud de los suelos y actúan como fertilizantes naturales, entre otros. Con las anteriores técnicas agrícolas se evitaría el uso de plaguicidas y de fertilizantes que utilicen químicos dañinos para los suelos y el agua. Esta debe ser una norma en toda actividad agrícola, pero para las zonas aledañas a reservas de recursos naturales protegidas debe ser imprescindible el uso de estas técnicas mediante una ley que prohíba agentes contaminantes nocivos para el aire, suelos y agua. Agricultura sostenible propuesta por la ONG Arca Tierra. La ONG Arca Tierra, en el video "Cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural", describe el modo de aprovechar al máximo el terreno, producir las materias primas a utilizar en la siembra de alimentos orgánicos a través de acuaponía, mejorar la productividad, realizar el procesamiento de alimentos y su envasado con envases biodegradables y su comercialización con alta rentabilidad para los agricultores al reducir los intermediarios en la cadena de comercialización y a los consumidores con menores precios, con un sistema eficiente de transporte de carga bajo cualquier condición climática, para que la distribución y producción de alimentos nunca falle. Ganadería sostenible. Existen innumerables propuestas para la ganadería sostenible. La ONG Arca Tierra propone para el manejo de los suelos lo anteriormente mencionado en horticultura orgánica. Y una vez más, recalcamos, debe ser una norma en toda actividad económica efectuada en cualquier región del mundo y muy en particular en zonas aledañas a reservas de recursos naturales protegidas, el uso de estas técnicas que prohíban agentes contaminantes nocivos para el aire, suelos y agua. En el video "Cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural", explicamos cómo la ganadería puede generar energías renovables, evitando las emisiones de metano, agente contaminante más dañino que las emisiones de CO2, en agravar el calentamiento global. El uso de pasto varilla
para la rehabilitación de los suelos y la rotación del ganado según las condiciones de la capa vegetal, la creación o conservación de fuentes hídricas que funcionen a modo de circuito de agua para la gestión que evite inundaciones y escasez, que sirva con sistemas de bombeo y de hidrogeneradores para que funcione como una batería de agua, que genere hidroelectricidad y almacene otras energías renovables para suministro de agua y electricidad a residencias e industrias agrícolas. La conservación de este ecosistema productor se realiza a través de sistemas biológicos naturales NBS, a base de plantas, arenillas y gravillas para la conservación de las fuentes hídricas y de los suelos, la siembra de pasto varilla y de flores silvestres que atraigan polinizadores, la promoción de apicultura como actividad económica liderada por mujeres para la recuperación y conservación de la población de abejas, tal como se implementa en el programa de la UNESCO Mujeres por las Abejas, auspiciado por Angelina Jolie. Estas actividades en conjunto harán posible el suministro de agua y electricidad de una forma renovable y el mantenimiento de ecosistemas, de microcuencas, la salud de suelos, agua y aire, es decir, el mantenimiento natural de un funcional sistema silvopastoril, un sistema que integre eficientemente el manejo de árboles y arbustos en la producción ganadera, los cuales pueden ser de vegetación natural o plantados con fines maderales, frutales, forrajeros, para productos industriales, o árboles multipropósito. Utilizar cercas vivas de árboles y cualquier otra técnica funcional para que se ajuste a un diseño de permacultura funcional. De esta forma, la ganadería será sostenible. En nuestro Plan 8 explicaremos otras técnicas para la producción de carne a inmensas escalas industriales para la futura expansión de la humanidad con mayor ahorro de terreno. Hay que destacar que estas actividades de ganadería serían en zonas que ya fueron establecidas. Se debe detener la tala por ganadería en selvas y bosques. Esta actividad deberá realizarse en zonas rurales que se destinen para la producción de alimentos, fuera de los límites de las zonas protegidas. Reforestación y conservación ambiental. Otra actividad económica en regiones de selvas y bosques o de preservación de otros recursos naturales será la recuperación de los suelos y la reforestación, con los fondos obtenidos de la Ley de la Calidad del Aire de implementarse. Se contarían con los recursos disponibles para desarrollar la reforestación como una actividad económica en la que serán necesarios complejos de domos de jardines botánicos para la siembra vertical mediante acuaponía, para que también se restablezca vida vegetal y acuática de estas regiones. Cabe resaltar que la técnica de acuaponía, la mejor técnica de producción de alimentos de la actualidad, surgió de la cultura indígena, de los aztecas. Las actividades de reforestación deberán considerar las condiciones sotobosque y las técnicas de siembra directa con rastrojo, antes señaladas. Los árboles pequeños crecen bajo la sombra de los más altos. Es por ello necesario, en determinada etapa de crecimiento, con las condiciones de las fases lunares idóneas, para que la iluminación electromagnética incentive su crecimiento. Según los estudios científicos actuales,
que partieron de la cultura maya y azteca. Establecen las actividades de siembra idóneas según la luna, para que los árboles al salir de los jardines botánicos sean sembrados de forma directa, rastrojo y con mallas para crear las condiciones sotobosque, garantizando que crecerán al ser replantados, sin olvidar que deben ser sembrados con flores silvestres endémicas y hongos para garantizar la presencia de polinizadores y para evitar la erosión de los suelos, ya que su follaje muerto sirve para ello, y de cualquier otra especie de planta que evite las plagas, con el tratamiento previo del suelo según lo señalado de la horticultura orgánica y la plantación de hongos por la asociación simbiótica de árboles con microorganismos del suelo y hongos que los ayudan a extraer nitrógeno y fósforo de forma más efectiva para equilibrar en su dieta la captura extra de dióxido de carbono. Las labores de conservación de flora, fauna y de recursos hídricos se deben efectuar, lo que amerita un exhaustivo y constante monitoreo, el cual debe ser asistido por los sensores terrestres LIDAR, Light Detection and Ranging, en aeronaves tripuladas y no tripuladas que pueden medir la salud de extensos bosques de árboles, como la salud de una hoja de árbol. Aportan información relevante para la conservación ambiental con menor esfuerzo y costo. Es por ello vital que el personal de conservación ambiental esté capacitado y opere tecnología de punta para efectuar de forma competente esta importante labor. Investigadores de la Universidad de São Paulo y la Universidad de Pensilvania han desarrollado un sistema informático capaz de controlar un dron dentro de un bosque, capaz de esquivar árboles y mapear grandes territorios en tan solo unos minutos. El uso de un vehículo aéreo autónomo no tripulado para monitorear y mapear los bosques permitirá, entre otras cosas, luchar contra la deforestación. Podríamos evaluar el estado de conservación de los bosques y detectar lugares que necesiten ser reforestados, sirviendo de advertencia a las autoridades ambientales si alguna región muestra cambios sospechosos en el tiempo, asegura Roseli Francelin Romero, investigadora y profesora del Instituto de Ciencias Matemáticas e Informática en la Universidad de São Paulo. Además de tener la posibilidad de hacer un inventario forestal en un área de cobertura mucho mayor con la acción del dron, este proceso se vuelve mucho más rápido, seguro y preciso. Este modelo de dron se está probando en Estados Unidos, con el cual es posible mapear un bosque de 400.000 metros cuadrados en solo 30 minutos. En la recuperación de zonas muy afectadas por la minería ilegal o a niveles catastróficos con la minería auspiciada por el régimen narcoterrorista de Venezuela con su plan Arco Minero, se ha cometido ecocidio con una minería brutal contra el medio ambiente, contra las comunidades indígenas y residentes de la región. Las consecuencias son apocalípticas para los ecosistemas, como efecto de la minería a cielo abierto, práctica prohibida en muchos países. Ha destruido los hábitats naturales de miles de especies, se está alterando la topografía, se revientan los suelos, generando deforestación, sedimentación en los ríos
y envenenamiento con mercurio. Luego de esta explotación, es casi imposible que regrese una vegetación a la que le tomó miles de años prosperar. Les invitamos a ver el documental de 15 minutos de la ONG SOS Orinoco, el arco minero, ecocidio o suicidio, para que conozcan los horrores de estos delitos ambientales que repercute en un ecocidio y en un genocidio con violencia, esclavitud de niños, tráfico humano, masacres y desaparecidos, donde los más afectados son las comunidades indígenas. En fin, para recuperar estas zonas, primeramente es necesaria la justicia en contra del régimen venezolano, de los ejércitos iraní, ruso, chino y venezolano, y de los grupos narcoterroristas FARC y ELN, estableciendo responsabilidades judiciales de los delitos ambientales y de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano, restablecer la seguridad en la región para que se puedan implementar planes de recuperación del medio ambiente. La recuperación de estas zonas no será tarea fácil, pero tampoco será imposible. Con la incautación del oro robado y de los fondos de la Ley de la Calidad del Aire, se podrán financiar labores de desinfección de mercurio en suelo y agua mediante rayos UV para la evaporación de altos niveles de mercurio, las lagunas de mercurio de la minería ilegal, desinfectadas previamente, servirán para la siembra de humedales amazónicos, especialmente de manglares, capaces de purificar el agua y suelos de metales pesados, incluyendo de mercurio, estableciendo sistemas biológicos naturales NBS para la purificación del agua y de los suelos. Otra forma de purificar las lagunas contaminadas originadas por los suelos deformados y restos de agua con mercurio de la minería ilegal sería mediante la siembra de microalgas. Estas absorben, según un estudio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú, hasta un 93% de mercurio del agua. Los residuos de microalga podrán ser destinados a la producción de biocombustibles. Con la siembra de microalgas a cielo abierto, se podrían tratar vastas cantidades de agua. De ser necesario, realizar el drenaje de ríos para asegurar los efectivos y naturales caudales que hayan sido afectados. Después de un periodo prudencial, se podrán ir incluyendo otras especies para su cabal reforestación. La recuperación de manglares a las orillas de los ríos será sumamente importante para reducir los niveles de contaminación del agua y de los suelos. De contar con suficientes recursos, será sumamente importante la instalación de estaciones de emisiones de rayos UV para la descontaminación del agua, especialmente donde hayan poblados que consuman estas aguas y se bañen en estos ríos, porque actualmente los indígenas tienen 5 veces más de los niveles de mercurio aceptados como inofensivos para la salud. Las marismas y algas saludables de los ríos amazónicos se deben efectuar. La desinfección de alimentos, de la pesca, también debería hacerse y los rayos UV han demostrado su eficacia para ello también. Realmente espero muy pronto se pueda recuperar este patrimonio nacional y mundial. Les solicitamos que presionen por justicia para la liberación de Venezuela del comunismo narcoterrorista,
que amenaza el medio ambiente y la seguridad regional. Control de incendios forestales. Otra actividad que generará fuentes de empleos con los fondos de la Ley de la Calidad del Aire. Se podrán instalar sofisticados y eficientes sistemas de prevención y control de incendios forestales, capacitar mano de obra local para su instalación, operación y mantenimiento. La ONG Arcatierra propone que esté compuesto de 1. Sistema satelital. 2. Sistema de torres de enfriamiento ambiental. Y 3. Drones de monitoreo y control de incendios. 1. Sistema satelital de control de incendios. El más funcional de la actualidad es el Sistema Espacial de Gestión de Incendios SFMS, desarrollado por Canadá, el cual vigila y predice el comportamiento de los incendios forestales en base a la data de 50 años y las variables que inciden en su propiciación, tales como condiciones meteorológicas, temperatura, humedad, dirección de los vientos, entre otras, lo que permite determinar los riesgos de incendios antes de que ocurran, para su prevención y o predecir el comportamiento de los fuegos para su extinción, porque lo mejor es la prevención. Todas las naciones pueden acceder a este sistema ya que no se cobra ninguna licencia por su uso. 2. Sistemas de torres de enfriamiento ambiental, nebulizadoras. Con la alerta de riesgos de incendios por los indicadores de temperatura y humedad aportados ya sea por el sistema satelital y o por drones de monitoreo, se pueden activar torres de enfriamiento ambiental para reducir la temperatura y aumentar la humedad. El funcionamiento y diseño de estas torres se explica en nuestro video de la serie contra el cambio climático, cómo crear un desarrollo sostenible en zonas desérticas y costeras. Estas torres generan su propia energía renovable para funcionar e incluso de ser necesario pueden suministrarse de agua atmosférica para despedir condensación o micropartículas de agua cuando sea necesario. 3. Drones de monitoreo y de control de incendios. Los drones pueden ser equipados con distintas tecnologías, tales como los sensores terrestres LIDAR, cámaras térmicas y RGB, entre otras tecnologías. Permiten detectar incendios de manera temprana e identificar las zonas más vulnerables. De esta manera se agilizan los tiempos, se reducen los costes y se minimizan los riesgos. Estas aeronaves no tripuladas pueden sobrevolar desde una distancia segura un bosque denso e identificar áreas con alta probabilidad incendiaria, supervisar la biomasa presente en determinada zona, comprobar si un incendio está completamente apagado e incluso detectar focos de incendio incipientes. Investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, desarrollaron drones para avisar y monitorear incendios forestales. Galicia y Valencia son pioneros en el uso de drones en la lucha contra los incendios forestales. Compañías especializadas como Aerocámaras proveen no solo equipamiento especializado, sino que también forman al personal de diferentes instituciones públicas. Los drones, asistidos o no por el sistema satelital
para determinar las zonas a sobrevolar según niveles de temperatura y de otros factores ambientales que preceden a los incendios, podrían emitir señales a las torres de enfriamiento ambiental. Si éstas aún no han captado estas condiciones para que se activen y enfríen la zona y no acontezcan los incendios. Y en caso de acontecer, para su control, lo ideal sería que los drones suelten en incendios incipientes bombas de dispersión de agua para evitarlos al bajar la temperatura y aumentar la humedad o para su rápida extinción. Mejora continua en la extinción de incendios. La mejora continua, tal como lo establecen los sistemas de calidad, como el método Kaizen, es necesaria porque los incendios forestales son cada vez más recurrentes por el calentamiento global. Hacer énfasis en la prevención evitaría grandes incendios forestales, pero para que se dispongan de los recursos para apagar incendios forestales, solicitamos que se usen bombas de dispersión de agua. Hacer énfasis en la prevención evitaría grandes incendios forestales. Pero hasta tanto se dispongan de los recursos para los descritos sistemas de prevención, solicitamos que se usen para la extinción de grandes incendios forestales de bombas de dispersión de agua y se desarrollen bombas de arena que pueden ser expelidas por drones y para extensos incendios con aeronaves tripuladas se dispersen grandes cantidades de arena. ¿Por qué arena? La arena, al ser muy fina, crea una capa compacta sobre el material en combustión, impidiendo que el oxígeno llegue a la base del fuego, cesando la reacción química hasta apagarlo. Sabemos por experiencia que para tratar a la sabia naturaleza, las mejores invenciones son biomiméticas, aquellas que emulan a la misma naturaleza. Hasta ahora, el mejor método de apagar fuego es la bomba de dispersión de agua, que emula a la neblina. Así que es de considerar las tormentas de arena que cumplen la función en el planeta de enfriarlo. Es parte de un termostato planetario que arrastra CO2 a las profundidades del mar. El polvo, por su alto contenido de hierro, refleja la radiación solar, enfriando la atmósfera, reduce la luz solar, aumenta la condensación, que no caen como lluvias, sino que permanecen en la atmósfera enfriándola, y tiende a suprimir los vientos, lo que ayuda a apagar incendios y ayudará a los árboles. Cada año, alrededor de 27.7 millones de toneladas de polvo desértico se depositan en el Amazonas, Norteamérica y otras regiones. Contienen nutrientes que hacen a los árboles crecer frondosos. Por tal motivo, considero viable y de mayor eficacia la recreación de tormentas de arena en las zonas afectadas por incendios forestales para apagarlos y que de paso sirva de abono para las plantas. De ser posible, según las corrientes de aire, se llevaría las vastas cantidades de CO2 que liberan los árboles al quemarse y las sepultarían en las profundidades de los océanos. Habría que determinar la arena a emplear similar a la del desierto del Sahara. Debe ser fina, contener hierro, fósforo y posiblemente tener carbonato de calcio. Arena blanca que no retiene el calor
y los bomberos pueden caminar sobre ella. En la liberación de las bombas de arena se debe considerar la dirección de los vientos, la extensión del terreno a cubrir y la magnitud del incendio. Antes de lanzar los recipientes con detonadores que esparzan la arena, se alertaría a las zonas pobladas cercanas para que tomen las previsiones de tormentas de arena. Es mejor que les caiga un poco de polvo en lugar de que les alcancen las llamas. De esta forma, se prevendrían y controlarían incendios forestales sin arriesgar vidas humanas. Claro que este sistema sería operado por bomberos con otras labores de prevención y control de incendios en tierra, con menores riesgos en cumplir su trabajo. En este punto hay que hacer un señalamiento que parecería poco necesario de hacer, pero lamentablemente lo es, porque de una forma inexplicable el arduo y riesgoso trabajo de los bomberos no es bien remunerado, y aunque parezca inverosímil, en ciertos países no se les paga absolutamente nada a los bomberos, como en Chile, pero porque los propios bomberos exigen que debe ser un trabajo voluntario. Es un deber ciudadano realizar ciertas horas de trabajo voluntario, pero el trabajo voluntario no sustituye los derechos laborales. La dedicación prácticamente 24/7 que se requiere de escuadrones de bomberos, que ahora incluye tecnología y pilotaje de drones y aeronaves, sin remuneración sería esclavitud. Por lo que la ONG Arcatierra propone salarios basados en relación a capacitación, experiencia, nivel de desempeño y de riesgo, para que se premie la meritocracia, dedicación y vocación de esta loable labor, porque están ayudando a la región en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, es decir, además de salvar vida animal, vegetal y humana, están salvando al planeta. Paguemos bien a los bomberos. Seguridad y vigilancia. Esta actividad es elemental. Como mencionamos anteriormente, la tala y minería ilegal y el tráfico de especies en extinción son una amenaza para las reservas forestales y para las comunidades indígenas. La constante vigilancia es primordial. Los sistemas satelitales pueden ser funcionales, pero el tiempo de recibir los reportes puede significar la diferencia entre la desaparición o conservación de extensiones de selvas de la magnitud de campos de fútbol. Cada minuto en 2020 se perdió 2 campos de fútbol de selva amazónica. Por tanto, la seguridad y vigilancia debe ser asistida también por drones que alerten a las autoridades y persigan a los criminales para su captura. Los delitos ambientales se deben tipificar como delitos lesa humanidad, porque atentan contra la supervivencia del planeta, del ecocidio al genocidio. El personal de seguridad debe estar bien equipado con tecnología de punta, equipos de transporte fluvial, aéreo y terrestre, que les permita trasladarse rápidamente. En los países, según su constitución, deberá considerar si el ejército se encarga o no de estas labores, de la soberanía y protección de los bienes naturales del país. De hecho, la ONG Arcatierra impulsa que se creen cascos verdes para la protección de recursos naturales, asistir en la labor de reforestación
de extensas zonas y para la mitigación de desastres naturales, en labores de rescate ante catástrofes naturales. Los cascos verdes deberían funcionar a nivel nacional y para la mutua cooperación entre naciones a nivel continental y con las Naciones Unidas, porque la mayor lucha por la supervivencia de la humanidad, aparte del narcoterrorismo, es la lucha contra el cambio climático. De igual modo, el personal de seguridad cívico y militar deben ser bien remunerados, salarios basados en relación a capacitación, experiencia, nivel de desempeño y de riesgo, para que se premie la meritocracia, dedicación y vocación de esta loable labor, y ofrecerles sistemas de premiación mediante recompensas por la captura e incautación de lo robado. Estos premios y bonificaciones provendrán de las incautaciones logradas por el personal de seguridad, para que el crimen sea castigado por sus consecuencias y la honestidad sea premiada. Ecoturismo. El ecoturismo será una fuente de ingresos y de empleos, pero sobre todo debe estar enfocado a ser fuente de concientización para resguardar los recursos naturales, del valor de la flora y fauna presente y de las culturas indígenas que habitan la región. Además de recorridos turísticos, de contemplación de la belleza de la naturaleza, deben educar en actividades de conservación ambiental, tales como apicultura, reforestación, agricultura sostenible, que se efectúen en la región y cómo pueden replicar estas actividades en sus regiones de origen, ya sea en zonas rurales o urbanas, para que repliquen la sostenibilidad. Existen majestuosos y sencillos modelos de hoteles ecoturísticos que no degradan a bosques y selvas, por lo que estas actividades con arquitectura sostenible y que funcionen a modo de biofactoría, es decir, sin desperdicios ni emisiones de CO2, serían viables en ciertas zonas designadas. Protección de comunidades indígenas. Las naciones han asignado territorios a los indígenas en zonas protegidas, por lo que deben cumplir con las normas de conservación y denunciar cualquier abuso o invasión de su territorio por grupos narcoterroristas o ladrones de la tala y minería ilegal, para evitar los dramáticos y apocalípticos sucesos que han masacrado y torturado a las comunidades indígenas en Venezuela. Muchos de los sobrevivientes que logran escapar del terrorismo de Estado y del terrorismo internacional han migrado a Brasil. Cuando es el Estado quien promueve y comete los delitos de ecocidio y de lesa humanidad, la justicia internacional debe actuar. Zonas protegidas de cascos azules al menos deberían instalarse cuando una población vulnerable, etnias, están siendo exterminadas y desplazadas. Las leyes y tratados internacionales obligan a las Naciones Unidas a actuar. Supuestamente, los cascos azules protegen a la población frente a amenazas y facilitan el surgimiento de un entorno seguro. ¿Por qué tanta impunidad e inacción en Venezuela? Esto debe cambiar y tú puedes ayudar que así sea. Exige justicia por Venezuela, la sanción de minerales de sangre de Venezuela y la incautación del oro, coltán y diamantes de esa minería ilegal. Exigimos justicia, responsabilidad de proteger.
intervención humanitaria y la resolución 1373 contra el terrorismo. En fin, una vez garantizada la seguridad de las comunidades indígenas, con los sistemas satelitales, drones, equipos de transporte lacustre, terrestre y aéreo, personal de seguridad civil y militar, con la observación de ONGs afines al medio ambiente y de derechos humanos, las selvas y bosques serán seguros para las comunidades indígenas. La seguridad contra actividades ilícitas y cumplir con normas de conservación se deberán seguir por todos los habitantes de zonas protegidas y en sus adyacencias. Serán opcionales son las actividades de desarrollo sostenible mencionadas anteriormente que quieran desempeñar desde sus territorios y o integrarlos a la sociedad civil de la región, aunque es sumamente importante enseñarles modelos de agricultura sostenible y que nos enseñen sus técnicas de conservación y técnicas de agricultura, porque hay que recalcar que todas las técnicas de siembra mencionadas anteriormente fueron recolectadas como las mejores a nivel mundial. Se originaron de culturas indígenas. Es por ello muy importante compartir conocimientos ancestrales para las presentes y futuras tecnologías de sostenibilidad. Sería muy recomendable efectuar foros de sostenibilidad entre distintas etnias indígenas a nivel mundial y salvaguardar ese conocimiento, en particular lo científico, para su conservación y enseñanza transgeneracional entre indígenas y el mundo entero. Centros culturales de las distintas comunidades indígenas se les deben ofrecer si desean compartir y vender su arte, sus historias, sus artesanías, sus libros para el turismo ecológico y cultural en la región. Zonas de pastizales. Los pastizales dedicados a la agricultura, ganadería y los de reservas naturales de animales, conocidos ampliamente como sabanas africanas, son también sumamente importantes a la hora de hablar de absorción de CO2. Según un estudio del Livermore Laboratorio en la Universidad de Stanford, la cantidad de carbono capturado en suelo puede incrementarse en los pastizales alrededor de un 8%, porque los suelos representan un almacén de carbono orgánico con el triple de capacidad respecto al que suponen las plantas. Los suelos almacenan el doble de carbono del que existe en la atmósfera. En segundo lugar, el carbono almacenado por los suelos suele permanecer en ellos durante siglos o incluso milenios, mientras que el secuestrado por los árboles, al morir, terminan en la atmósfera. Entonces, este estudio representa el valor de los pastizales, pero subestima el valor de los árboles. Los árboles, además de absorber CO2, liberan oxígeno, purifican el agua, crean confort térmico y son importantísimos en el ciclo del agua. Por tan solo dar algunos ejemplos de su papel en el ciclo del agua, sus raíces profundas facilitan el filtrado para abastecer de agua a los acuíferos subterráneos. Muchos investigadores han concluido que los árboles influyen en la generación de las nubes, en los fenómenos de evaporación y condensación,
procesos muy importantes para que acontezcan lluvias. Una teoría que lo demuestra es la teoría de la bomba biótica, que establece que los bosques mantienen la evaporación más alta de humedad de cualquier tipo de cobertura terrestre e incluso evaporan más agua por unidad de superficie que el océano. Tales niveles de humedad tan altos que se emiten al aire aseguran una condensación intensa, la cual genera un flujo de aire que transporta humedad del mar hacia el interior continental. Estas interacciones basadas en dinámicas físicas son las que mantienen las grandes tormentas tropicales en el océano. Al mismo tiempo, permiten altas tasas de lluvia en el interior del Amazonas. Estas altas tasas de lluvia permiten reemplazar el agua de los ríos que van al mar. Por lo tanto, la deforestación de los bosques puede interrumpir los patrones de lluvias. Debido a la gran importancia de la bomba biótica, la deforestación puede conseguir que una zona se vuelva seca y árida. Un mundo sin árboles estaría muerto. Y otra cosa muy importante a considerar, las interacciones entre los nutrientes del suelo cambian de forma importante ante un aumento del CO2 atmosférico, algo que se ha podido constatar a través del trabajo que durante 3 años se llevó a cabo en las instalaciones experimentales de la Universidad Western Sydney y que ha sido publicado en la revista Journal of Ecology, financiado por el gobierno australiano y la Western Sydney University. Los árboles extraen CO2 del suelo. Los niveles de dióxido de carbono a finales del siglo XXI aumentarán la biomasa de las plantas un 12% y permitirán así que la vegetación almacene más cantidades de CO2. Según un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Stanford, un fenómeno que se produciría por la asociación simbiótica de árboles con microorganismos del suelo y hongos que los ayudan a extraer nitrógeno y fósforo de forma más efectiva, lo que les sirve para equilibrar en su dieta la captura extra del dióxido de carbono. Según los científicos, la forma más segura de limitar el calentamiento global y frenar la crisis climática es dejar de extraer combustibles fósiles y paralizar la deforestación para preservar los bosques de forma intacta. Concluyen que plantar árboles o restaurarlos es como ingresar dinero en el banco. Por estas razones, sugerimos que en los pastizales, a ciertas distancias, se siembren árboles con diseños de permacultura que integra vegetación y árboles multipropósitos, lo que mejora la salud de los suelos, pastizales y árboles en una relación simbiótica. En las sabanas de África, a ciertas distancias, hay conjuntos de árboles dispersos y en ciertos lugares un conjunto de árboles que forman pequeños bosques que sirven de refugio a animales y almacenan agua en periodos de lluvia con sus extensas raíces para ser aprovechada en estaciones de sequía. Existen extensas praderas de pastizales. Las principales sabanas se encuentran a lo largo y ancho del continente africano. También existen determinadas regiones de sabanas tropicales en Australia, India y América del Sur, con zonas de importancia
ubicadas en Venezuela, Brasil o Colombia. Las sabanas no solo sobreviven de pastizales, necesitan de árboles. En las sabanas hay muchos árboles esparcidos. Tienen más raíces, bulbos o troncos que de costumbre. Son mucho más largas y profundas para poder acceder mejor a los minerales líquidos, la capa freática y nutrientes de la tierra, además de disponer de semillas resistentes. Las sabanas del este de África son conocidas por su ocasional arboleda de acacias. En fin, los pastizales, ya sea con fines agrícolas, agropecuarios o de conservación ambiental, deben de disponer de árboles y arbustos diseminados a ciertas distancias y a ciertas distancias pequeños bosques con árboles abundantes llamados bosques claros. Así, dejamos en claro entonces la importancia de los árboles en cualquier ecosistema, sin haber mencionado que sirven para el refugio de las aves, otros importantes polinizadores que ayudan a la diseminación de semillas en los suelos, además que controlan las poblaciones de plagas y enfermedades o de especies que afectan a los cultivos. Las aves elevan un 35% de la producción agrícola mundial, elevando la producción de alrededor del 75% de los principales cultivos alimentarios de todo el mundo. Las migraciones de aves influyen en el ciclo del agua. En su vuelo, su excremento ayuda a la formación de nubes. Muy bien, dejando súper claro la importancia de los árboles, se deben establecer mecanismos para mejorar la captura de CO2 a través de los árboles y mantener bosques sanos. Debemos establecer que los árboles más jóvenes absorben dióxido de carbono rápidamente mientras crecen, pero a medida que un árbol envejece, pierde su capacidad de absorción. Estudios establecen que si los árboles se cosechan cuidadosamente cerca de este momento en el ciclo de crecimiento y se plantan árboles nuevos o se permite su regeneración, esto puede mantener al bosque como un suminero neto de carbono, una gestión forestal cuidadosa para que los bosques puedan absorber la mayor cantidad posible de carbono. Sería una práctica de combatir el cambio climático plantar más árboles para sacar más carbono de la atmósfera, plantados en el lugar correcto. Pero también se deben conservar los árboles existentes, estableciendo reservas naturales de bosques y selvas en diferentes latitudes del mundo que representen un almacén y capturador de CO2 importante, evitando que se quemen o se pudran para que no liberen el CO2 a la atmósfera. Los bosques, desde el Amazonas hasta Siberia, son grandes reservas naturales de gases de efecto invernadero, por lo que en muchas latitudes del mundo los bosques y selvas deben ser conservados, pagando un valor monetario por la absorción de CO2, emisión de oxígeno y purificación del agua, que se explicará en la política de gestión, ley de la calidad del aire y Tratado Mundial de Conservación del Medio Ambiente. También hará factible que muchos inviertan en bosques, con una gestión forestal cuidadosa en las zonas designadas idóneas para la absorción de CO2.
los inversores se beneficiarán de la Ley de la Calidad del Aire para la gestión forestal cuidadosa que proteja el sumidero de CO2. Entonces, teniendo en claro los beneficios de almacenamiento de CO2 en pastizales y en bosques, se deben premiar con los incentivos económicos de la Ley de la Calidad del Aire, para que puedan financiar las actividades económicas sostenibles antes explicadas en la sección de bosques y selvas, salvo que ahora en pastizales recalcaremos algo en conservación ambiental, y es el monitoreo y preservación de la fauna, con un complejo de domos, equipos de transporte aéreo, fluvial y terrestre disponible para desempeñar su labor. Cabe resaltar que puede utilizarse el complejo de domos descrito en nuestro video de la serie contra el cambio climático, cómo crear un desarrollo sostenible en zonas rurales, el cual funciona a modo de biofactoría. Produce sus propias materias primas a base de la cosecha de microalgas, además de capturar CO2, liberar oxígeno y tratar aguas residuales o mejorar la calidad del agua de fuentes hídricas. Pueden utilizarse para producir alimento, tanto para humanos como para animales, con alto valor nutricional. El Tecnológico de Costa Rica, el grupo de investigación en microalgas, ha adaptado este proceso para distintas empresas agropecuarias. En este caso, instamos para la alimentación de animales en libertad, para cuando sea escaso el alimento como consecuencia del calentamiento global, y en cautiverio, en los domos de protección y conservación de vida animal, para reducir costos y mejorar los nutrientes en su alimentación. Las comunidades indígenas que habiten en praderas deben ser protegidas con las tecnologías antes mencionadas para brindarles seguridad y ser integrados o ayudar a su desarrollo sostenible, si así lo desean, con la mutua cooperación de compartir conocimientos. En relación con el desarrollo sostenible de países de África, bendecidos con vastas praderas, es muy factible la construcción de ciudades sostenibles fuera de las zonas protegidas de reserva animal. En especial, recomendamos nuestro modelo de ciudad galaxia, la cual integra otras ciudades y edificaciones de nuestros modelos globo terráqueo y árbol, diseñadas pensando en las sabanas africanas, para resolver la pobreza, escasez de agua y el hambre, porque les permitirá crear su propio desarrollo. Estas ciudades también son factibles en zonas desérticas. En el caso de las zonas desertificadas como consecuencia del calentamiento global, la desertificación afecta actualmente a 12 millones de hectáreas en todo el mundo, y África es uno de los continentes más perjudicados. Se van reduciendo sus tierras cultivables por no practicar la sostenibilidad en sus actividades y porque la desertificación va avanzando rápidamente. En los últimos 100 años, el desierto del Sahara, del tamaño de Estados Unidos, ha crecido un 10%, un fenómeno que se acelera con el calentamiento global. Según los cálculos de Naciones Unidas, unos 60 millones de personas podrían verse forzados a abandonar esta región en los próximos 5 años. Crece el hambre
y la pobreza extrema en África. Se supera el umbral del 15% de niños con malnutrición aguda severa. Resistir o emigrar son sus opciones. Otra amenaza que enfrentan es el terrorismo y el alto riesgo de violencia intercomunitaria en Sahel, conocido como el Cinturón del Hambre, la cual se origina por el control de los escasos recursos. Malí, Burkina Faso y Níger son tres de los países más pobres de la Tierra que enfrentan la desertificación y la inseguridad. Pero el lugar más afectado por la desertificación, la pobreza y la violencia es el lago Chad, un amenazado ecosistema lacustre situado entre Chad, Nigeria y Níger, que se ha convertido en uno de los últimos refugios del grupo terrorista Boko Haram para controlar el suministro de agua y tener a la población subyugada. Este lago se ha reducido hasta la mitad, el pulmón económico para la región. En sus riberas habitan unos 2.2 millones de personas. La población aumenta, pero los recursos se reducen a falta de un desarrollo sostenible. Con democracia ajustada a su cultura, para que haya seguridad y justicia, porque los expertos ya no hablan de hambrunas por falta de lluvias en el Sahel, sino de crisis alimentaria estructural y omnipresente, según Oxfam, Acción contra el Hambre y Save the Children. Sin embargo, han surgido esfuerzos por soluciones ambiciosas, inspiradas por la keniana Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz. Los 14 países del Sahel se han unido en el proyecto de la Gran Muralla Verde, una reunión de esfuerzos para frenar el avance del desierto e incluye plantación de árboles, pero también proyectos de acceso al agua, recuperación de la tierra o plantación de forraje para el ganado. Pese al sostén económico de organismos internacionales como la FAO, la Unión Europea o el Banco Mundial, la tarea es titánica y sus avances son muy limitados. Ante la seguridad, un grupo de países impulsado por Níger y Mauritania para hacer frente al terrorismo en la región, crearon una fuerza militar conjunta. Se aprobó un plan de inversiones de 2.400 millones de euros que incluye numerosos proyectos para mejorar la resiliencia de la población ante el cambio climático. A pesar de estos majestuosos esfuerzos para avanzar hacia la sostenibilidad y seguridad, aún son insuficientes. Es por ello que invitamos a las organizaciones y países que conforman esta unión de esfuerzos de aceptar nuestras propuestas expuestas en este video para la sostenibilidad y seguridad y para crear un desarrollo sostenible en zonas urbanas, rurales, desérticas, donde se explica también cómo recuperar ecosistemas en zonas afectadas por la desertificación, expuestos en nuestros videos de nuestra serie contra el cambio climático. Haríamos un programa para el desarrollo sostenible de la región, para fortalecer los esfuerzos actuales. Glaciares. Los glaciares son sumideros no solo de CO2, sino que de muchos gases de efecto invernadero. A medida que se pierden, los liberan en la atmósfera, afectando la calidad del aire
y la composición de la atmósfera y de los océanos, acelerando el calentamiento global. De agravarse la velocidad de deshielo, perdiendo simultáneamente vastas extensiones de masas, podrían causar devastadores terremotos e inundaciones. Afectaría la rotación de la Tierra y a su eje gravitacional. Es decir, sería el fin, porque desaparecería el campo magnético que hace posible la vida en el planeta. Es decir, sería el fin de la Tierra, porque desaparecería el campo magnético que hace posible la vida en el planeta. Esta afirmación de la ONG Arca Tierra, efectuada en el 2015, en el libro publicado por nuestra presidenta, es decir, por mí, y sobre el cual se fundamentan nuestros 24 planes estratégicos para resolver el cambio climático y la expansión de la humanidad con calidad de vida a través de un desarrollo sostenible y en igualdad de derechos, es avalada por el reportaje del 2020 del MIT Technology Review, estudios realizados con los datos recopilados por la misión Gravity Recovery and Climate Experiment RACE de la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán determinaron que la fuerza de gravedad pueda estar sujeta a las estaciones del clima, a los cambios en la superficie terrestre y el agua presente en el suelo. Entonces, el estudio del campo gravitacional de la Tierra también ofrece otra forma de estudiar los efectos del cambio climático, como el calentamiento del Ártico añade masa a los océanos y se puede registrar cómo afecta el campo gravitatorio de la Tierra. Los datos de Grace, recogidos entre 2002 y 2017, demuestran que el 60% de la pérdida de la masa total de la Antártida y Groenlandia fue un efecto de las tendencias de calentamiento del Ártico, mientras que el otro 40% se debió al aumento del flujo de hielo hacia el océano. Los mismos datos sugieren que en el periodo de 15 años de la misión, Groenlandia perdió alrededor de 260.000 millones de toneladas de hielo al año y la Antártida alrededor de 140.000 millones de toneladas al año. El eje de rotación de la Tierra oscila constantemente en medidas relativamente pequeñas, pero estas medidas se están ampliando significativamente con el transcurso de las décadas, que coinciden con el deshielo abrupto de los glaciares y el consumo sin reposición de las aguas subterráneas que terminan en el mar sin ser repuestas. Han variado las masas del planeta, lo que incide en una oscilación del eje gravitacional, del cual depende la estabilidad y generación del campo magnético que nos protege de la radiación solar y de los rayos interestelares. Su debilitamiento o desaparición haría imposible sostener vida en el planeta. Esto es avalado por los estudios científicos difundidos en diversos artículos, tales como el publicado por expertos de la NASA en la revista Science Advance en 2016. El derretimiento de las capas de hielo, especialmente en Groenlandia, está provocando un cambio en la distribución de peso, lo que ha derivado en una modificación del curso del Polo Norte y el movimiento del eje rotacional de la Tierra, acentuando su inclinación
provocando el empuje del movimiento polar hacia el este. Alrededor del año 2000, el eje de rotación de la Tierra dio un giro brusco hacia el este y ahora está a la deriva casi 2 veces más rápido que antes, a un ritmo de casi 17 centímetros cada año. En 2018 reafirman que la desviación en el eje de la Tierra es debido al cambio climático y que el eje gravitatorio es menos estable debido a una sobrecarga lateral ocasionada por el aumento del deshielo de los polos debido al calentamiento global. La capa de hielo de Groenlandia se ha derretido en un peso equivalente a 7.500 gigatoneladas, que han ido a parar al océano, afectando la estabilidad de la rotación de la Tierra y haciéndola bambolearse, según afirmaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estadounidense NASA. Científicos y observadores de distintas partes del mundo coinciden en que el desplazamiento de grandes masas causadas por el calentamiento global por intervención humana han ocasionado en los últimos 30 años que el eje del planeta, la línea imaginaria alrededor de la cual gira el planeta en su movimiento sobre sí mismo, ha experimentado un desplazamiento acelerado. El derretimiento de los glaciares hace que el eje se mueva y por tanto hacen que también se desplacen los polos. Pero aún se preguntan por qué el campo magnético terrestre se está debilitando gradualmente. Lo llaman anomalía del Atlántico Sur, la cual desconcierta a los geofísicos y está provocando perturbaciones técnicas en los satélites que orbitan la Tierra y tiene implicaciones para el campo magnético de la Tierra. En 2020, la constelación de satélites SWAN de la Agencia Espacial Europea permitió a los científicos comprobar cómo en un área que abarca desde África hasta Sudamérica, el campo magnético terrestre se está debilitando gradualmente, es decir, se ha debilitado la protección de la radiación cósmica y de las partículas cargadas de energía procedentes del Sol. Entre 1970 y 2020, la intensidad mínima del campo magnético en esta zona descendió al tiempo que el área de la anomalía ha aumentado y se ha desplazado hacia el oeste a un ritmo de unos 20 kilómetros al año. Además, según indican los datos, en los últimos 5 años ha surgido un segundo centro de intensidad mínima al suroeste de África, lo que sugiere que la anomalía del Atlántico Sur podría estar dividiéndose en dos. Estas anomalías aún no es motivo de alarma, solo es probable que ocasione fallos técnicos a los satélites y otras naves que sobrevuelan la zona, dada la mayor debilidad del campo magnético en esa región, lo que permite que las partículas cargadas penetren hasta las altitudes de los satélites en órbita baja terrestre. Sería lógico considerar que si ya se determinó que el calentamiento global está inclinando el eje terrestre, desplazando los polos magnéticos, también está inclinando o acelerando el debilitamiento del campo magnético. Como mencionamos, el derretimiento de los glaciares también afecta la composición de la atmósfera.
En 2020, científicos del Centro Aeroespacial Alemán han detectado una caída especialmente fuerte en los niveles de ozono sobre las regiones polares del norte. Gracias a los datos del instrumento TOPOMI del satélite Sentinel-5P del programa Copérnicos, la ESA han podido monitorizar la formación de este agujero de ozono ártico en la atmósfera, porque el descenso en el ozono sobre el Ártico de este año es mucho mayor comparativamente hablando. Así que, si su país considera una gran idea explotar hidrocarburos justo donde están los pocos glaciares que quedan en el mundo, en caso de hacerlo, estará excavando la tumba para toda la humanidad y para todo ser vivo del planeta Tierra. Por estos motivos, consideramos que se deben establecer reservas de recursos naturales a conservar que representan grandes sumideros de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, que su preservación sea financiada por la Ley Calidad del Aire y llegar a un tratado de conservación ambiental mundial donde se estipulen sanciones severas a delitos ambientales, porque un ecocidio es un genocidio mundial. El establecimiento de las zonas a preservar cruciales se debe hacer a través de un simulador planetario funcional. Hasta ahora, el más funcional es de la Agencia Espacial Europea, que serviría para ello y para rehabilitar la capa de ozono y el campo magnético terrestre. La ONG Arcatierra propone el desarrollo de un mejorado sistema de predicción del clima y simulador planetario para desempeñar estas actividades del pronóstico de los cambios en la Tierra y para poder pronosticar de forma efectiva los resultados de las acciones climáticas que se tomen para solucionar el calentamiento global y para realizar otras medidas urgentes, tal como la restauración de la capa de ozono mediante ionización. Esto lo explicamos en nuestro curso número 2, Innovaciones Tecnológicas para crear las herramientas para salvar la Tierra, disponible de forma gratuita gracias en parte a National Geographic Society. Océanos. El principal sumidero de CO2 del planeta son los océanos. En un comienzo, podríamos iniciar a premiar financiando la conservación de ballenas. Según la Fundación ACUE, la ballena reduce el CO2 de la atmósfera. Economistas del Fondo Monetario Internacional y la organización Great Whale Conservancy realizó una estimación del valor de cada ballena, especialmente las de gran tamaño, la azul, la franca, la gris y la jorobada, en términos de servicios ecosistémicos globales, y la cifra es de $2 millones, porque participa de manera activa y natural en la reducción de CO2, en el aumento de los stocks pesqueros y en la generación de turismo, especialmente por su valor en los ecosistemas globales. La población de ballenas podría evaluarse por encima de los $1.000 millones. Las ballenas quitan de la atmósfera por siglos cerca de 33 toneladas de CO2 y hacen más factible la oxigenación y producción de alimentos en los océanos para la prosperidad de la vida marina. A pesar de muchos tratados internacionales, la extinción de las ballenas aún es una amenaza latente,
pudiendo pronosticarse las nefastas consecuencias ambientales, porque en el mercado negro una ballena, una orca, puede venderse a unos 6 millones de dólares a parques acuáticos. Esto es muy lamentable, por lo que debe establecerse un precio anual para su conservación, para que efectivamente sean protegidas y que esta financiación genere empleos locales remunerados, sin esclavitud, para su conservación. La industria pesquera industrializada y la caza de ballenas interfiere con el proceso de captura y almacenamiento de CO2 que efectúan estos mamíferos. Se cree que esta industria, según la revista Science Advance, ha liberado 730 millones de dióxido de carbono a la atmósfera, por lo que se debe invertir en acuicultura y acuaponía para evitar el deterioro de los océanos y para mitigar el calentamiento global. La pesca ahora debe ser cosecha de peces. La ONG Arcatierra expone el modo de hacerlo en el video Cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural para lograr hambre cero de un modo sostenible a través del fondo creado por la Ley de la Calidad del Aire. Se debe orientar a las industrias pesqueras integrando a los pequeños pescadores a la recuperación y conservación de los océanos para evitar la pobreza y sin esclavitud, ya que en algunos países que aún tienen esclavitud los utilizan para desempeñar estas labores marítimas. En nuestro proyecto Salva los Océanos y Detén al Huracán, mencionamos una serie de actividades económicas sostenibles a realizar en los océanos y costas, que ayudarán a su recuperación y al desarrollo sostenible de las comunidades que habitan zonas costeras. En este proceso, primeramente, se debe prohibir y hacer cumplir la prohibición de la caza de ballenas. Las industrias pesqueras al menos deben invertir en reducir el impacto ambiental para continuar con sus actividades, en lo que la acuicultura logra satisfacer la demanda de peces, la principal fuente de proteínas de la humanidad. Asimismo, se debe impulsar la oferta de alimentos marinos desarrollados a partir de algas por su alto valor nutricional. En nuestra campaña Salva los Océanos, manifestamos las acciones específicas que deben efectuarse para salvar a los océanos y a la vida marina de 3 factores: las altas temperaturas, altos niveles de acidificación por elevadas concentraciones de CO2 y los desechos acumulados en los océanos. Esta labor es fundamental para resolver el cambio climático. Según el IPCC, debemos reducir emisiones y absorber 1 billón de toneladas de exceso de CO2. Este proyecto ayuda a resolver esta necesidad en conjunto con nuestras otras propuestas expuestas en esta serie de videos contra el cambio climático. Política de gestión de la calidad del aire y Tratado Mundial de Preservación del Medio Ambiente. Entonces, tenemos de forma muy clara la importancia de conservar bosques, selvas, bosque de manglares y marismas, pastizales de reservas de animales, glaciares, ballenas y océanos. Para financiar su conservación y un desarrollo sostenible en las regiones, la ONG Arcatierra propone que un equipo de economistas, de especialistas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
de observación del planeta y de sistemas matemáticos y estadísticos para pronosticar comportamientos del planeta, utilizando el simulador planetario de la Agencia Espacial Europea u otro similar, se usen para determinar los recursos naturales claves a conservar para la mitigación del cambio climático, para que nos dé algo de tiempo de construir civilizaciones carbono neutral, capaces de ayudar a resolver el calentamiento global mediante la reducción y absorción de gases de efecto invernadero, lo cual podemos comenzar a lograr con nuestras propuestas del Plan 1 del Clima, que son el resultado de la evaluación de las acciones exitosas efectuadas alrededor del mundo, integradas y mejoradas en nuestros proyectos de soluciones integrales innovadores. Una vez conformado el equipo de especialistas y establecido los recursos naturales claves para conservar alrededor del mundo, se deberá asignar un valor en dinero a la absorción de CO2, al almacenamiento de gases de efecto invernadero, emisión de oxígeno y purificación del agua. En fin, a sus beneficios en términos de servicios ecosistémicos globales y de mitigación del cambio climático. En el caso de los árboles, el valor sería por hectárea de árboles conservados. De esta forma, la mejor actividad económica a realizar en zonas estratégicamente determinadas como claves para la respiración de la humanidad y para la conservación de la vida en el planeta sean conservadas, porque la carga económica de proteger estas regiones no debe ser a costa de la pobreza de indígenas y de los residentes o de un puñado de naciones, que a lo sumo no son las de mayores emisiones de CO2. De esta forma, se garantizará la respiración de las presentes y futuras generaciones, así como la conservación de reservas de flora y fauna para evitar su extinción y lograr un desarrollo sostenible en la región con el respeto de derechos humanos y ambientales sin discriminación, llevando a cabo las actividades económicas sostenibles anteriormente explicadas. Entonces, ya tendríamos al equipo, los recursos naturales establecidos, el valor monetario asignado a los recursos naturales a conservar. ¿Cómo se obtendría el financiamiento? Existen bonos de carbono que funcionan en naciones que sancionan las emisiones de CO2, pero no todos los países lo hacen. Y si lo hacen, los ciudadanos son los que terminan pagando el precio. Son los que son sancionados porque tienen que pagar altos precios para seguir comprando hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de las empresas de hidrocarburos. También encontramos los bonos de carbono azul, que premian la absorción de CO2 a través de bosques de manglares y marismas. Es un mecanismo internacional de compra-venta de bonos o certificados de carbono, cuyo fin es la mitigación al cambio climático, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se trata de uno de los mecanismos propuestos por el Protocolo de Kioto para la lucha contra el calentamiento global. En nuestro caso, para que funcionen las sanciones para la reducción de emisiones de CO2, proponemos un sistema de premios y sanciones para la calidad del aire, el cual tendría la meta de crear civilizaciones de la humanidad neutras de carbono,
dirigidas a la conservación del medio ambiente con calidad de vida humana, mediante un desarrollo sostenible y en igualdad de derechos, capaces de mitigar desastres naturales. Básicamente, consiste en sanciones a las emisiones de CO2 a través de impuestos y tasas aduanales a productos emisores para que de esta forma todas las naciones asuman responsabilidad por el calentamiento global, ya que si sus naciones no sancionan las emisiones de CO2, los impuestos aduanales sí harán que paguen y harán más competitivos en mercados nacionales e internacionales la neutralidad de emisiones de CO2. Y para que los impuestos no afecten a los ciudadanos en altos costos, se debe hacer que el dinero recolectado se invierta para hacer cada vez más económicos y accesibles productos, bienes y servicios carbono neutral a través de mecanismos fiscales y facilidades de créditos y subvenciones verdes para las empresas, y beneficiar directamente al ciudadano mediante subvenciones o financiamientos para que sustituyan sus productos, bienes y servicios que emiten grandes cantidades de CO2, tales como los autos y el suministro eléctrico proveniente de hidrocarburos. Y así, progresivamente, con la sustitución total del uso de hidrocarburos y sus derivados. También tenemos una propuesta para que las industrias de hidrocarburos realicen la transición hacia industrias verdes, aprovechando sus infraestructuras y equipos que podrán ayudar a resolver el cambio climático. Estas normas impulsarán actividades económicas sostenibles. Para la transición se explica en nuestro curso número 6, Políticas de Gestión para un Desarrollo Sostenible. Estos impuestos serían a nivel nacional, favorecerán a las pequeñas, medianas y grandes empresas a ser sostenibles. El dinero recolectado se destinaría a 3 fondos para premiar la conservación del medio ambiente, impulsar una economía sostenible y para prevenir y mitigar desastres naturales. 1. Fondo de Recursos Naturales, para financiar la recuperación y conservación de recursos naturales, comenzando con los más importantes para la solución del cambio climático, tales como selvas, bosques de manglares, pastizales, glaciares, marismas y ballenas. El dinero destinado a cada recurso será en proporción a sus beneficios en términos de servicios ecosistémicos globales y de mitigación del cambio climático, establecidos y acordados por un equipo de especialistas. 2. Fondo del Cambio Climático. Este fondo es para impulsar una economía sostenible, es decir, para financiar y asesorar para que todas las actividades humanas realicen la transición hacia la sostenibilidad y ser carbono neutral, apoyando y fortaleciendo una oferta de productos, bienes y servicios carbono neutral y una demanda de estos productos, apoyando a la ciudadanía a adquirirlos. 3. Fondo de Desastres Naturales. Será utilizado para la prevención, mitigación y reconstrucción ante desastres naturales. La ONG Arca Tierra tiene una serie de propuestas para lograrlo, expresadas en nuestros planes ante desastres naturales. La principal inversión consiste en disponer de recursos naturales que los mitigan
y en edificaciones resistentes a cualquier desastre y que sean de rápida construcción. Sugerimos que estos fondos sean administrados utilizando nuestra propuesta de modelo organizacional gubernamental orientado a la consolidación de derechos humanos y ambientales, ajustable para la administración y operación de un país, continente o de las Naciones Unidas, conformado por 7 burós. En el buró número 5, de calidad, se encontraría el Departamento de Recursos Naturales, para que a través de normas y estándares de calidad se impulse la innovación y transición de las actividades humanas hacia una civilización carbono neutral. El departamento tendrá un consejo ejecutivo encabezado por el jefe del ente gubernamental en cuestión, que integrará a todos los sectores de la sociedad para el eficiente funcionamiento del departamento en una democracia participativa. Este departamento está integrado por 3 secciones: la sección de recursos naturales, sección del cambio climático y sección de desastres naturales. Cada sección se hará cargo de la administración del fondo correspondiente. Las políticas de gestión de este departamento se explica en nuestro curso número 5, Organización y modelos de ciudades para un desarrollo sostenible. Entonces, en cada país, las sanciones de emisiones y premios a la reducción y absorción de CO2 estarían cubiertas a través de una economía sostenible y la conservación de recursos naturales. Pero la importación de productos de otras naciones que no aplican sanciones a las emisiones de CO2 tendrían en un comienzo menores precios, lo que derrumbaría la producción nacional sostenible. Obligaría al cierre de empresas y desempleo, galoparía a rienda suelta hacia la pobreza, lo que hace necesario la aplicación de aranceles internacionales para obligar a que todas las naciones que quieran comercializar reduzcan sus emisiones de CO2 con el efectivo sistema de premios y sanciones antes descrito u otro similar que garantice la transición hacia civilizaciones carbono neutral. O si no, se verán obligados a pagar aranceles y se les impondrán impuestos a sus productos para igualar precios del mercado con productos sostenibles, para igualar condiciones con los productos sostenibles del mercado. Y otra cosa muy, pero muy importante es: ya basta de la esclavitud. La esclavitud, además del drama humano que sufren millones de personas en la economía, no es un caballo que galopa hacia la pobreza. Es un misil que va hacia la destrucción económica a toda velocidad para reducir la competitividad de los mercados, al desempleo, indigencia y pobreza extrema. En pocas palabras, ninguna empresa que cumpla derechos laborales jamás podrá competir con los precios de naciones esclavistas, protagonizadas por los comunistas. El sistema criminal, el comunismo, no es un sistema político, es un sistema criminal para cometer genocidio impunemente. Ya han asesinado a 150 millones de personas con total impunidad
y siguen sumando víctimas y víctimas. En Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, con total impunidad, que pareciera que tuvieran hipnotizados, por no decir comprados, a los sistemas de justicia del mundo. Después de 19 años de denuncias de terribles delitos contra la humanidad en Venezuela, ahora en el 2021 es que van dando pasos a la justicia. Lentos, pero los van dando. Esperamos que aún hayan venezolanos en Venezuela cuando haya una sentencia. Entonces, los evasores de sanciones a emisiones de CO2 y los esclavistas pagarán aranceles para igualar precios y la economía sostenible pueda prosperar. Los fondos obtenidos de emisiones de CO2 serán destinados a los 3 fondos para la conservación del medio ambiente, desarrollo sostenible hacia la neutralidad de carbono y para mitigar desastres naturales, y los fondos de naciones y empresas esclavistas serán destinados a la construcción de modelos de refugio sostenibles, los cuales recomendamos nuestros modelos de refugio sostenibles disponibles en nuestra campaña para los desplazados por la violencia, para recibir a personas que escapan de la esclavitud y para financiar su integración en otras naciones democráticas que sí valoren el valor más preciado del mundo, el valor humano, para generar un desarrollo sostenible. Si China fuese democrática, con respeto de derechos humanos y calidad de vida, tan solo con el poder adquisitivo de sus ciudadanos, sería la potencia mundial inalcanzable a nivel económico y la más estable, con un desarrollo económico, social y ambiental pudiese fácilmente avanzar hacia el desarrollo sostenible. El arancel debe ser proporcional a la tasa de impuestos de CO2 para garantizar la competitividad de los productos nacionales sostenibles en el mercado nacional, y deben promover a nivel internacional estos aranceles para que sus productos sean competitivos en el mercado internacional, aunque ya empresas a nivel mundial solicitan proveedores carbono neutral, así como también los consumidores exigen productos neutros de carbono, por lo que se ampliará la demanda de productos nacionales carbono neutral en los mercados internacionales. Por lo tanto, los productos, bienes y servicios deben estar etiquetados con su tasa promedio de emisiones de CO2 para que se le apliquen las sanciones o exenciones correspondientes y que las empresas y consumidores puedan elegir qué comprar, ya que adquirirán aquello que les represente un ahorro y que contribuya con el medio ambiente. En Chile, ya las inmobiliarias etiquetan hogares según sus emisiones. En otros países ya se etiquetan los productos, bienes y servicios de esta forma. El impuesto a la esclavitud deberá ser en proporción al salario y beneficios laborales que no pagan a los esclavizados. Los productos deberán estar marcados como fabricados por mano de obra esclava y aclarar si ha pagado el impuesto y a dónde será destinado lo recaudado para dar refugio a personas que huyen de la esclavitud. De esta forma, se lograría impulsar eficazmente la reducción de emisiones de CO2, se impulsaría una economía sostenible,
de oferta y demanda de productos, bienes y servicios, donde las pequeñas, medianas y grandes industrias verdes puedan competir en los mercados y que éstas no perezcan por la interferencia de otras naciones o empresas que no reduzcan emisiones o que utilicen mano de obra esclava. ¿Cómo puedes ayudar a solucionar el cambio climático? Una vez explicado cómo hacer tu hogar sostenible, cómo hacer tu ciudad sostenible, cómo crear un desarrollo sostenible en una zona rural, cómo crear un desarrollo sostenible en zonas desérticas y costeras, cómo crear un desarrollo sostenible en zonas de conservación ambiental, tienes entonces las respuestas de las acciones a impulsar según tu región geográfica para lograr un desarrollo sostenible, recuperando y conservando ecosistemas con calidad de vida, mientras ayudas en el proceso a resolver el cambio climático con la absorción y reducción de emisiones de CO2 desde tu hogar, ciudad o zona rural, y aunque tu región esté completamente desertificada, también podrás hacerlo. Y si vives cerca de selvas y bosques, reservas de animales en praderas o de glaciares, sabrás cómo protegerlos, mejorando la calidad de vida a través de actividades económicas orientadas a su conservación. Aunque la protección de los recursos naturales claves que debemos conservar para la conservación de la vida del planeta, todos debemos impulsar que se salvaguarden y protejan con nuestra propuesta de la política de gestión, calidad del aire y Tratado Mundial de Protección del Medio Ambiente, con las directrices aquí explicadas, se puedan concretar planes de acción eficaces. Entonces, comienza a elaborar un plan de acción mediante una lista de verificación de las acciones necesarias para hacer tu hogar sostenible, hacer tu empresa sostenible o crear un emprendimiento que contribuya al desarrollo sostenible de tu región. Hacer tu región sostenible. Establece acciones periódicas de cómo ayudarás a que las zonas de recursos naturales claves para la supervivencia del planeta se conserven. Procura seguridad y justicia con la consolidación de democracias participativas para que estas soluciones sean viables en un mundo libre y justo, sin discriminación ni esclavitud, sin terrorismo ni delitos lesa humanidad que amenacen la supervivencia del planeta, ya que su impunidad puede conllevar a la destrucción de la Tierra antes que el cambio climático. Impulsa y consolida democracias participativas con la participación ciudadana, la asunción de responsabilidad ciudadana y de entes públicos y privados para llevar a cabo estas acciones, con la integración de todos los sectores de la sociedad para construir cada vez mejores condiciones de vida, con prosperidad y abundancia para derrotar la pobreza, el hambre, la sed, porque ¿qué es la pobreza? La pobreza es escasez, y mediante estas soluciones se creará abundancia en beneficio de la humanidad y de la naturaleza. Te invitamos a hacer nuestros cursos online gratuitos, gracias en parte a National Geographic Society, para obtener un mayor conocimiento de cómo ejecutar estas propuestas.
nuestros cursos disponibles en los idiomas español e inglés. Curso número 2. Innovaciones tecnológicas para crear las herramientas para salvar la Tierra. Curso número 3. Sistemas para purificar el aire y agua de las urbes, la atmósfera y los océanos. Curso número 5. Organización y modelos de ciudades para un desarrollo sostenible. Curso número 6. Evolución, políticas de gestión para un desarrollo sostenible. Curso número 7. Cómo tomar acción frente al calentamiento global. Si deseas de nuestra asesoría para hacer tu hogar, empresa, región sostenibles y o deseas conservar recursos naturales, contáctanos, escríbenos a info@ongarcatierra.org y te invitamos a visitar nuestra página web para que conozcas más acerca de nuestros servicios de asesoría sin fines de lucro. Gracias por haber asistido a este evento, a la serie de videos contra el cambio climático. Ayúdanos a difundir.